Shabbat Shalom, preciosos y preciosas. Hoy estamos con un tema no muy extenso, yo creo, pero pues muy edificante. Yo creo que es de estos temas que le va a gustar a todo el mundo y eso nos complace, ¿verdad? A veces es necesaria también la palabra de redarguir, pero también es necesaria la palabra de edificación, ¿verdad? Y entonces hoy vamos a estar con el tema el discípulo amado y el pectoral del Cohen, ¿verdad? Cohen es mal dicho sacerdote. Entonces vamos a estar viendo Torah. Lo último que vamos a ver es la Torah, donde nos habla del pectoral del Cohen, pero antes vamos a ver los símbolos, ¿verdad? Lo que significa ser discípulo amado, apegado al pectoral, al pecho del verdadero Cohen, que es, por supuesto, nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Y entonces vamos a estar en esta bella mañanita de Shabbat abriendo con Juan 13:23, que nos dice así. Dice, y uno de sus discípulos, se llama uno de los discípulos a él mismo, ¿no? Porque está escribiendo Juan Yohanan. Dice, y uno de los discípulos, ¿verdad? No quiere dar ni su nombre para no tener preeminencia sobre los demás, pero sí quiere apuntar este hecho, ¿verdad? Porque lo recuerda con agrado. Dice, y uno de sus discípulos, al cual Yahshua amaba, estaba recostado al lado de Yahshua, ¿verdad? Entonces, se siente amado por Yahshua HaMashiach y él, este discípulo, que por cierto, Yohanan, más que posiblemente era el más jovencito de entre los discípulos, pues un adolescente, entonces, él se recostaba, ¿verdad?, al lado del pecho de Yahshua HaMashiach. Y esto, si quieren, lo podemos contrastar. Dice, uno de sus discípulos, el que Yahshua amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Yahshua. Ahí se nombra pecho, ¿verdad? En esa versión de la Biblia de las Américas. Entonces, tenemos a un discípulo amado. Un discípulo amado se siente amado y como se siente amado, se siente tan cerca de Yahshua HaMashiach que se reclina en su pecho. ¡Qué escena más hermosa! Tener esa confianza para recostarte en el pecho del Creador de la vida, ¿verdad? Entonces, yo les hablaré de que alguien muy allegado a mí, durante la época de nuestro entrenamiento intensivo, ¿verdad? Cuando me entrenaron para llegar a lo que hemos llegado en el beneplácito del Todopoderoso, pues una persona muy allegada a mí, preparando bancos en la iglesia hace muchos años, al principio, pues, de desarrollarse todo este plan profético del último tiempo, pues preparamos bancos en la iglesia. Yo recuerdo que yo, que no soy muy hábil con las manos, pues me tiraba por el suelo, apretaba el tornillo y decía frecuentemente a aquellos que me rodeaban viendo, que sobre todo eran ancianos de la iglesia, yo les decía, si piensas que lo que haces sirviendo a Elohim le dañas al diablo, lo estás haciendo, lo estás dañando en los detalles, cuidando los detalles. Haciéndolo todo para el acabot, para el esplendor del Todopoderoso, vas abatiendo al enemigo, ¿verdad? Entonces yo me tiraba por los suelos para apretar los tornillos por debajo de los bancos y yo sentía que estaba sirviendo a mi Elohim. Y como estaba sirviendo a mi Elohim, estaba abatiendo espíritus malignos, ¿verdad? Entonces, pues en eso me recreaba, en el servicio, porque es que eso es lo que de verdad abate la altivez del diablo, que tú aprendas a ser humilde, aprendas a ser servicial, ¿verdad? Cuidando de las ovejitas, cuando yo ni mucho menos era pastor, era otra ovejita, ¿verdad? Pero colaboré de esa manera y entonces me sentía muy orgulloso de poder colaborar de esa manera. Acolchamos también para el eco, pusimos tablones de madera recubiertos por una tela para que absorbiera el eco. Y entonces, pues todo eso lo hicimos, engarzando también
para colgar esos tablones por encima de la iglesia, ¿verdad? Y por encima en las paredes de la iglesia, para que se absorbiera el eco y las palabras del predicador y las palabras que se decían en la iglesia no se perdieran en el auditorio, que era bastante extenso. Entonces, pues a todo eso colaboramos, ¿verdad? Y nos gozamos mucho. Y durante esa obra que estuvimos haciendo allí, cada uno teníamos una labor y entonces, pues mientras estaba yo trabajando, junto con un hombre muy allegado a mí, pues este hombre tuvo el privilegio, y yo creo que fue un privilegio otorgado por Elohim, porque no se le otorgará ese privilegio posiblemente en la eternidad, pero en ese momento sí comprendió que tenía una oportunidad de vivir un momento especial en su vida, quizá uno de los momentos más especiales de su vida. No porque fuera yo, sino por lo que iba a representar en su momento, ¿verdad? Y fíjense que este hombre, estando yo preparando allí para los tablones y los bancos, en este caso eran los tablones, pues se inclinó como haciendo que trabajaba y se ocupaba en el artesonado, en la recubierta de los tablones, hizo como si se reclinara y lo que hizo es juntar su oído a mi pecho, a mi corazón, ¿verdad? Y yo sentí una energía en mi pecho, una energía que emanó de mi pecho, fue una mezcla entre dolor y gozo, ¿verdad? Pero sentí esa cabeza reclinada en mi pecho y sentí que lo hacía intencionalmente, porque él sabía que quizá en la eternidad no pudiera hacerlo, pero ese momento se le otorgó. Y ese momento era un momento esplendoroso para su vida, porque él estaba colaborando a entrenarme a mí por lo que iba a dar, para lo que iba a dar al pueblo, a la amada del Mashiach, ¿verdad? Entonces, fue un momento de esplendor en su vida, ese momento fue un momento culminante y se gozó inclinándose sobre mi pecho y oyendo el latido de mi corazón. Luego, en el desarrollo de su vida, pues ese hombre pues se descolocó, se desubicó y ya en el último trayecto de ese entrenamiento que yo cito como entrenamiento, pues ya llegó al punto de decirme que no, de decirme en nombre de mi familia que no me querían, que saliera por la ventana y todo eso. Pero, y a partir de ahí ya se le oscureció hasta el rostro. Su vida, su familia, todo se le fue apagando y oscureciendo, ¿verdad? Pero primero, ¿qué hizo? Como Judas también, ¿verdad? Que lo vimos el otro día. Primero el beso. En este caso fue inclinar su oído a mi pecho. Ese fue el momento culminante de su vida. Sabía que luego me iba a traicionar, sabía que luego en el nombre de mi familia iba a hablar de que no me querían, de que me querían fuera, de que saliera por la ventana y todo eso, bueno, pues toda esa infamia, pero gozó de ese momento, ¿verdad? Antes de traicionarme a mí y traicionar a todo el plan de redención, traicionar a Yahshua HaMashiach en su sabiduría desplegada, ¿verdad? Pero él ayudó a ese entrenarme, ¿verdad? Y sabía que iban a venir las tinieblas a por él, a oscurecerle el rostro, a oscurecerle la vida. Pero antes de que vinieran, fue capaz de hacer algo positivo en la presencia de Elohim, que es entrenarme. Y tuvo la oportunidad de siendo uno de mis instructores, dándome pequeñitas luces, ¿verdad? De que tenía que aprender muchas cosas, que tenía que aprender a hablar con autoridad y muchas cosas, ¿no? Y gozó de ese momento culminante en su vida de inclinar su oído a mi corazón. Entonces, de igual manera, pues sintió también Johanan,
Juan en 13:23 cuando se reclina en el pecho de su maestro, ¿verdad? En ese caso que se inclinó a su oído a mi corazón, no era yo el maestro, sino más bien era aprendiz, ¿verdad? Entonces, pues ahí estuvo esa situación y lo refiero porque es profético y que igual que le pasó a este allegado mío, pues le pasa a mucha gente que no soporta luego la presión, porque por un momento quiere ayudarme, por un momento me intenta advertir de algo, por un momento le causa ternura lo que digo en las ternuras del Mashiach, o le causa incluso admiración, pero por otro lado, cuando les viene la presión, ven venir al lobo y dejan las ovejas. Ven venir al lobo y se espantan y salen huyendo y oscurecen su vida, ¿verdad? A más de uno le ha pasado, ¿verdad?, que ha sido allegado mío y ha acabado de igual manera oscureciendo su vida y negando al siervo de Elohim en este tiempo final. Entonces, y pues por consiguiente, pues quitarse bendición que podrían haber tenido, ¿verdad?, si hubieran esperado a que Elohim hubiera formado a su siervo y hubieran atendido a la palabra que dimana de este caudal, ¿verdad? Entonces tenemos a los 144.000 sellados. Y los 144.000 sellados, pues también son, podríamos decir, recostados en el pecho, ¿verdad?, del siervo de Elohim. Por ende, todos, inclusive el siervo de Elohim, por supuesto, inclinado, oyendo el latido de nuestro Mashiach Yahshua, ¿verdad? Y en el 14:5 del libro de Apocalipsis, del libro de la salida, dice: en su boca, o en sus bocas más bien, de estos 144.000 sellados, no fue hallado engaño. Están sin mancha delante de Elohim, ¿verdad? No fue hallado engaño. Claro, cuando no es hallado engaño, entonces tienes la capacidad de inclinarte a oír el latido del Mashiach. Cuando tus labios no hablen engaño, porque aprendes a oír lo puro, lo limpio. Entonces ahí están estos 144.000 sellados, también recostados, ¿verdad?, sobre el pecho del Mashiach, todos, ¿verdad? Y Apocalipsis 7:1 al 4, en Apocalipsis 7, versos 1 al 4, dice así. Dice: y después de estas cosas, vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi otro ángel, otro mensajero que subía de donde nace el sol, de oriente. ¿Verdad? Guján, vientos que acabarán siendo abrasivos o de Fukushima, quién sabe. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Elohim vivo, y clamó en gran voz a los 4 mensajeros, a los cuales era dado ya, ahora sí, hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Elohim en su frente, en sus conciencias. Y oí el número de los señalados, de los escogidos para ser señalados, sellados: 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Y estos sellados que quedan eximidos de esos vientos de destrucción abrasivos, que quedan salvados, ¿verdad?,
estos tiene una conexión con la escritura de Ezequiel. En el libro de Ezequiel 9:4. 9:4 del libro de Ezequiel. Dice, y dijo Yahweh, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles, le dice al mensajero, al ángel. Esto, si ven toda la secuencia del capítulo, llevaba el ángel, el mensajero, tinta, ¿verdad? Para marcar, para señalar, no para marcar, marca la bestia. Elohim sella, ¿verdad? Para poner el sello, la firma, la rúbrica. ¿Quién puso el sello? Yahshua HaMashiach. ¿A precio de qué? A precio de sangre, ¿verdad? Para que corriera la oportunidad, ¿verdad? ¿La oportunidad de qué? De inclinarnos y escuchar el latido de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Y dijo, pero otros en la arrogancia no se inclinan a escuchar los latidos de Yahshua HaMashiach. Sin embargo, viven arrodillados ante un sistema opresor, ¿verdad? No se atreven ni siquiera de hablar lo que está pasando. Entonces le dice, y le dijo Yahweh, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente, en la conciencia, a los hombres que gimen. Entonces, ¿cuáles van a ser esos señalados, esos sellados por Elohim para ser protegidos de ahora sí vientos abrasivos? A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, de Jerusalén terrena. En otras palabras, de la tierra, porque Jerusalén representa el ombligo de la tierra. Entonces se les señala a aquellos que gimen y claman a causa de las abominaciones. A causa de las abominaciones. Hay otros que no quieren hablar de las abominaciones y les parece un como si nada. Un como si nada pasara, ¿verdad? Se pierden todas las libertades, estamos claramente, indiscutiblemente en el fin de los tiempos, en el momento culminante de la historia, y ellos se hacen que no pasa nada, ¿verdad? Ya abrirán las iglesias, ya se acabará el coronavirus y ya pasará el temporal, ¿verdad? No, si el temporal se ha soltado para todos los que no están sellados, porque ellos no están gimiendo a causa de las abominaciones, más bien las celebran. ¿Por qué? Porque quieren un mundo perpetuo de tristeza, de muerte, de destrucción, de enfermedad, ¿verdad? Y por eso abogan, siempre están abogando por la continuación de ese mundo. Incluso doctrinalmente, incluso teológicamente quieren respaldar que siga habiendo encíclicas y bulas a fin de perpetuar este sistema de muerte, destrucción, campo de concentración psíquico, ¿verdad? Estercolero de la historia humana. Entonces, ¿a quién se va a proteger? A los que tienen el sello del Elohim viviente, la firma, la rúbrica, la sangre de Yahshua HaMashiach es en sus frentes, en sus conciencias. Y como la tienen en sus frentes, en sus conciencias, la sangre de Yahshua HaMashiach, entonces gimen y claman a causa de las injusticias, a causa de las abominaciones que se están cometiendo en la tierra. ¿En forma de qué? En forma de coartar hasta quitar las libertades, perjudicar al pobre, ¿verdad? Exaltar lo mediocre, ¿verdad? Beneficiar al rico que poco a poco está viendo peligrar sus sociedades, ¿verdad? Y que por eso aprieta más para que se estrangule lo pobre, aquel que no puede comer en los comedores sociales, aquel niño que no puede tampoco comer en los comedores escolares, al hostelero, al de la tienda, ¿verdad? Cada vez más estrangulados. Quitarle a la gente la alegría de vivir,
el poder reunirse, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Porque primeramente es que no gimen ni claman por esas abominaciones, sino que las soportan gustosamente. Y si les dicen, tienes que hacer este ritual, ¿verdad? Como si fueras a entrar al templo, para entrar en cualquier sucursal del diablo, de cualquier centro de alimentación impúdico, ¿verdad? Pues hacen su ritual, lo que tengan que hacer, se dejan meter palos por las narices, se dejan poner inyecciones. ¿Hasta dónde van a llegar? Es mi pregunta. Es mi pregunta. ¿Hasta dónde van a, digamos, a holgarse? ¿Hasta dónde van a holgarse de la misericordia de nuestro patrón Yahshua HaMashiach? Porque en su misericordia de nuestro patrón Yahshua HaMashiach permite que la marca de la bestia no sea ni inyección ni mascarilla. Pero, amigo, lo que sí es marca de la bestia es que no gimas y no clames por esas abominaciones, porque eso es perjudicar, ¿verdad? Perjudicar en todos los sentidos, llenar la tierra de prostitución, y ir creyendo y obedeciendo, ¿verdad?, leyes que no son de Elohim, sino que son leyes restrictivas que perjudican a la conciencia humana, a la conciencia individual de las personas, al alma de las personas, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, no están respondiendo al elefante que le han puesto en la cacharrería y quieren obviarlo, ¿verdad? Quieren obviarlo, no quieren ni siquiera afrontarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que como no quieren hablar del elefante que le han puesto en la cacharrería, que es todas las libertades coartadas por un sistema bestiajo, obvio, manifiesto, entonces no claman y no gimen, y entonces no pueden ser señalados. Si Elohim solo te pide que clames y gimas a causa de las abominaciones, pero ellos no quieren gemir y clamar por las abominaciones, no quieren sufrir en un sistema de sufrimiento. Es que nadie puede escapar, y si no están sufriendo ahora, a medida que apriete el sistema draconiano, pues ya irán sufriendo más y más y subiendo de escala de clases sociales, ¿verdad? El sufrimiento, hasta tal punto que hasta los ricos sufrirán. Fíjense en esta situación. ¿Quién iba a decir en Madrid que los ricos se iban a alimentar con latillas? Bueno, pues así está siendo. Cuando Elohim quiere, con un temporal, con un nevado, ¿verdad? Con una nevada, pues hace que no puedan surtirse. Cuando ya no puedas salir de tu casa, ¿cómo te vas a alimentar? Tienes que echar mano de lo que tengas. Entonces, cuando Elohim quiera, hasta los ricos pasan hambre en las mansiones que tengan. Entonces, claro, los ricos no quieren afrontar el tema. Los ricos se quieren unir a la multitud bestia, no quieren renunciar al oculto y quieren solapar, ¿verdad?, el tema y intentan también chantajear al que tenga Biblia para que ni siquiera hable del tema, ¿verdad? Y entonces hacer como si nada pasara, ¿verdad? Como si nada pasara, cuando se están dando decretos universales, lo nunca visto en la tierra. Por lo tanto, estamos obviamente en los últimos tiempos. Pero como estamos en este sistema en que alzan la voz incrédulos y cobardes ministrando la palabra, pues entonces no son capaces de ponerse en situación y entonces te vuelven a hablar que los dolores de parto, que faltan 7 años para la gran tribulación o que en el mejor de los casos estamos ya entrando en los 3 años y medio últimos, cosas desubicadas de incrédulos, de cobardes, ¿verdad?, de auténticos sodomizados intelectuales que no se atreven a responder al poder satánico de este tiempo, no se atreven a darle una respuesta que está en la Biblia, que está en lo que nos ha dispensado nuestro Elohim, en su poder y en su beneplácito, que es la salida, y sobre todo echando mano del libro de Apocalipsis. Entonces, pues nadie que no gima y no clame por las abominaciones. ¿Por qué gimes y por qué clamas? Hay gente que está gimiendo y clamando, pero para que el sistema se siga perpetuando, ¿verdad? Para que sus proyectos les salgan,
¿verdad? Gimen y claman porque a lo mejor quieren que les salga bien una empresa, un cometido. Bueno, nosotros, el pueblo de Elohim, la amada del Mashiach, estamos gimiendo y clamando porque ya no queremos estar más en este campo de concentración psíquico, en este estercolero de la historia, ¿verdad? Que atenta contra la conciencia humana, ¿verdad? Todos los días. R que R con mentiras, manipulaciones, engaños. Entonces vamos ya a donde define perfectamente el pectoral, porque estamos hablando del discípulo amado y el pectoral del Cohen. Vamos a ver ese pectoral para oír los latidos y cómo está dispuesto ese pectoral para inclinarnos y oír los latidos de nuestro Mashiach. Y está dispuesto de esta manera. En Éxodo 28, 1 al 35, nos dice de esta manera, ¿verdad? Preciosos y preciosas en este bello Yom de las delicias, bello día de las delicias, el Shabbat. Dice entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirva como Cohen. Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para esplendor y para hermosura, ¿verdad? A Moshe se le dio su honra, pero a Aarón también se le dio la suya, ¿verdad? Moshe proféticamente fue más importante que Aarón, pero al fin y al cabo Aarón era mayor que Moshe. Ahora, lo que comprendió Aarón es que el mayor tenía que servir al menor, pero el menor también aprendió a darle su lugar al mayor, haciéndole vestiduras como nadie se había vestido en la historia. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura, para esplendor y para hermosura. Y hablarás a todos los hábiles artífices, a todos los sabios, ¿verdad? ¿A quién se tiene que hablar? A los sabios. A quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, ¿verdad? A esos háblale. ¿A quiénes? A los que tienen espíritu de sabiduría. Quien no tenga ese espíritu de sabiduría dispensado directamente por el Eterno bendito sea, es tontería que les hables. Es pérdida de tiempo. Y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo a fin de que me sirva como Cohen, como levita. El primer levita fue Aarón. Propiamente dicho. Dice, estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como Kohanim. Y tomarán para ello el oro y la tela azul, púrpura y escarlata y el lino fino torcido. Dicen otras versiones que el lino fino tenía que ser torcido. Si el lino nos habla de obras apartadas, de obras en Kedushá, en santidad, ¿verdad? De buenas obras, dice, son las acciones justas, ¿verdad? De los sadikim, las acciones nobles, el lino fino, pues el lino torcido son obras justas de los escogidos, pero que han sido torcidos por este sistema, o sea, han sido retorcidos para meterles dolor en las conciencias. Eso es el lino torcido. Harán también el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino, ahí está, lino fino torcido, obra de hábil artífice. Obra de hábil artífice. O sea, que cuando Elohim te deja ser torcido, es porque detrás de ese dolor que te están infringiendo, hay un hábil artífice que te está trabajando para que des lo mejor de ti, ¿verdad? Tendrá dos sombreras que se junten a sus dos extremos para que se pueda unir. Dos que se pueden unir, dos sombreras, ¿verdad? Esto es también profético. Como los dos hijos de Raquel, ¿verdad? Benjamín y Joseph. Dice, y el cinto hábilmente tejido que estará sobre dos Mashiach, ¿verdad? Y el cinto hábilmente tejido que estará sobre él será de la misma obra, del mismo material, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, ¿verdad? Y tomarás, ahora, la época del lino torcido es precisamente ahora, porque nos están retorciendo nuestras conciencias más que nunca.
Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellos los nombres de los hijos de Israel. 6 de los nombres en una piedra y los 6 nombres restantes en la otra piedra, según el orden de su nacimiento. Entonces tenía que tener en el pecho, ¿qué? Las 12 tribus. El Cohen, ¿verdad? El Cohen escogido tenía que tener en su pecho, siempre en cuenta, ¿verdad?, a las 12 tribus cuya principal y mejor representación acabarían siendo los 144.000 sellados, ¿verdad? Así como un joyero graba un sello, tú grabarás las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, las engastarás en filigrana de oro. Es una filigrana lo que ha hecho con los 144.000 sellados, que no se ha hallado mentira, que no se ha hallado engaño en sus bocas. Es una filigrana, obra de hábil artífice, que es nuestro Elohim, bendito sea, nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Y pondrás las 2 piedras en las sombreras del efod como piedras memoriales. Siempre tienes que tenerlas en cuenta para tu obrar, para tu actuar, para hacerlo todo con ahabá, con amor, ¿verdad? Sabiendo que son filigranas, obras de hábil artífice, esas bocas sin engaño en medio de una generación perversa y que nos ha retorcido de dolor, ¿verdad? Entonces es maravilloso. Dice, como piedras memoriales para los hijos de Israel, y Aarón llevará sus nombres delante del patrón sobre sus 2 hombros por memorial. Así que cargaba con la responsabilidad de servirles, ¿verdad?, a los que eran una filigrana. Una filigrana es, pues eso, una obra maravillosa, ¿verdad?, del Eterno, bendito sea. Entonces, sobre sus hombros, ¿verdad?, esa responsabilidad de servirles siempre, como mayor que era. Entonces harás engastes de filigrana de oro y 2 cadenillas de oro puro, las harás en forma de cordones trenzados y pondrás las cadenillas trenzadas en los engastes de filigrana, ¿verdad? Obra primorosa. Y harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice, ¿verdad? ¿Quién puede emitir juicio? Aquel que se ha dejado trabajar por Elohim, por el hábil artífice, ¿verdad? Los otros dicen, no juzgues a nadie, ¿verdad? Obra de hábil artífice. Lo harás como la obra del efod, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido lo harás. Será cuadrado y doble de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y montarás en él 4 hileras de piedras. La primera hilera será una hilera de rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán engastadas en filigrana de oro, ¿verdad? Y lo mismo que el pecho, para estar cerca del pecho de nuestro Cohen Gadol, que es Yahshua HaMashiach, pues para estar cerca de su pecho, él nos ha diseñado una ciudad que tiene en sus cimientos estas 12 piedras, ¿verdad? Entonces es maravilloso porque vamos a estar cerca de su corazón, habitando en su corazón, se puede decir, de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Qué hermoso, ¿verdad? Dice, las piedras serán 12 según los nombres de los hijos de Israel, conforme a sus nombres, serán como las grabaduras de un sello. Ahí están, sellados. ¿Por qué? Porque gimieron y clamaron a causa de las abominaciones, ¿verdad? Y ahí estuvieron, sellados en el corazón de Elohim. Cada uno según su nombre para las 12 tribus, ¿verdad? Y harás en el pectoral cadenillas de oro puro en forma de cordones trenzados. Harás también en el pectoral 2 anillos de oro y colocarás los 2 anillos en los 2 extremos del pectoral. Pondrás los 2 cordones de oro en los 2 anillos en los extremos del pectoral y colocarás los otros 2 extremos de los otros 2 cordones en los engastes de filigrana y los fijarás en las sombreras del efod en su parte delantera. Harás otros 2 anillos de oro y los pondrás en los 2 extremos del pectoral en el borde que da al lado interior del efod. Y harás otros 2 anillos de oro y los pondrás en la parte inferior de las 2 sombreras del efod, en la parte delantera, cerca de su unión sobre el cinto tejido del efod. Atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul para que esté sobre el cinto tejido del efod y para que el pectoral no se desprenda del efod. El efod y el pectoral unidos, ¿verdad?
nos vuelve a hablar, ¿verdad? Es un corazón compartido, ¿verdad? Y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre al lugar santo, Kadosh, continuamente por memorial delante del patrón. Pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, ¿verdad? Y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del patrón. Y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón. Esto es tremendo. El juicio que hacemos nosotros aquí en la tierra lo tiene presente Elohim en su corazón, ¿verdad? La manera que nosotros gemimos y clamamos, ¿verdad? Llevará continuamente Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del patrón. Harás asimismo el manto del efod todo tela azul, ¿verdad? Azul cielo. Y habrá una abertura en el medio de su parte superior. Alrededor de la abertura habrá una orla tejida como la abertura de una cota de malla para que no se rompa, ¿verdad? El efod no se debía romper, ¿verdad? Y harás en su borde inferior granadas de tela azul, púrpura y escarlata alrededor de todo su borde, y entre ellas también alrededor campanillas de oro, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y así alrededor de todo el borde del manto, ¿verdad? Manto nos habla de profecía. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y el tintineo se oirá cuando entre en el lugar Kadosh Kadoshim delante del patrón y cuando salga para que no muera. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Maravilloso cómo todo está cuidadosamente relatado, confeccionado, bien ministrado, ¿verdad? En esas obras de hábil artífice que es nuestro Padre bendito sea, ¿verdad? Entonces, cuando ya está todo eso, cuando ya está ensamblado ese pectoral con ese efod, con esas 12 piedras, con esos 144.000 sellados sin engaño en su boca, gimiendo y clamando, ¿verdad? Por juicio, gimiendo y clamando a causa de las abominaciones que se están haciendo salir en la tierra, ¿verdad? Contra la conciencia humana. Entonces, cuando ya está conformado ese chaleco, ese efod, esas piedras preciosas, ese Urim y Tumim, entonces ya podemos inclinarnos, podemos mantenernos erguidos en pie sobre el monte Sión, ¿verdad? Para no seguir el camino de los idólatras, ¿verdad? Y estar de pie, no inclinarnos ante los ídolos de este mundo, pero sí inclinarnos, ¿verdad? Una vez de pie en el monte de Sión como arpistas, entonces sí inclinarnos, ¿verdad? A oír la verdadera música, que son los latidos del corazón de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Ahí podemos hacer como Yohanan, ¿verdad? Oír los latidos de nuestro amado, ¿verdad? Aprender el ritmo, aprender el compás, la palabra, la sílaba, el acento, la emisión de vida, ¿verdad? Entonces, hasta aquí este tema precioso del discípulo amado y el pectoral del Cohen. Hemos aprendido a ser discípulos amados, ¿verdad? Hemos aprendido, ¿verdad?, a gemir y clamar a causa de las abominaciones que se están cometiendo, y entonces, como discípulos amados, hemos sido insertados en el memorial de las 12 piedras, de los 144.000 sellados, 12.000 de cada tribu, y ahora sí podemos escuchar, ¿verdad?, inclinarnos al pecho de nuestro amado y escuchar los latidos de su corazón para vida perpetua de todo nuestro ser, ¿verdad?, en su candor, en su verdadera calidez. Entonces, hasta aquí, Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos, Shabbat Shalom. Recréense en la presencia del Todopoderoso en este bellísimo día. Shabbat Shalom.